Pues muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto tenerlos por acá. De parte de la red de bibliotecas landivarianas es un placer recibirlos y el día de hoy pues vamos a tener la amable compañía del autor del libro relacionado con Rubén Darío. Desde ya, Luis, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy pues vamos a tener esta presentación del libro. Agradeceré desde ya cualquier duda, pues aprovechar al autor, puesto que él nos puede explicar vivencialmente qué fue lo que desarrolló y cómo se desarrollaron esas letras, ¿verdad? Que dan a conocer una parte muy importante de Rubén Darío que tal vez nadie conocería si no es por este libro. Así que de ya, Luis, muchas gracias por tu atención y pues acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, Luis. Mucho gusto. Este pequeño conversatorio va a ser como un poquito más dinámico, como lo habíamos comentado anteriormente, en el cual pues vamos a ir conociendo este libro. O sea, yo tuve la oportunidad de leerlo y es un libro pues muy interesante, no solo a nivel histórico, sino que también a nivel de conocer a Rubén Darío, ¿verdad? Entonces, me gusta esta parte en la cual tratas como de explicar este libro como un libro que va más allá de una biografía. Sí, entonces, no sé, me gustaría que me compartieras un poquito más, que me presentaras, que le presentes a la audiencia, ¿verdad? Este libro Divino e Infame. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a la universidad. Debo decir que para mí, además de un placer, es un honor porque también tengo una deuda con los jesuitas. Toda mi primaria y secundaria ha sido con los jesuitas, así que la educación jesuítica tiene siglos. Ustedes saben lo que están haciendo hace muchos siglos. ¿Y por qué un diplomático brasileño está escribiendo sobre Rubén Darío, que es poquísimo conocido en Brasil, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Descubrí que Rubén Darío había estado 2 veces en Brasil, algo que me sorprendió bastante. Y una vez como diplomático, ¿no? La segunda vez como autor. Entonces, me puse a investigar en los archivos brasileños sobre los dos pasajes de Rubén Darío en Brasil. Encontré fotografías, encontré muchas cosas y la verdad que empecé también a leer las biografías que hay de Rubén Darío y descubrí que las que hay son todas muy antiguas, algunas muy buenas, pero son todas muy, muy antiguas, ¿no? Y que las pasajes de Rubén Darío por Río de Janeiro no estaban contempladas bien en las biografías, había cosas equivocadas, todo. Les invito, el libro es como un viaje, conocer este mundo que ya no está, este mundo del inicio del siglo XX, del final del siglo XIX, por los ojos de un muerto, por la mirada de Darío, ¿no? Porque esto nos aproxima mucho de la experiencia de la historia que tenemos hoy. Hoy estamos viviendo la historia de nuestro tiempo. ¿Cuál sería? Porque esta es como una de las preguntas, ¿verdad? Que te queremos hacer como, en este caso, ¿cuál fue esa motivación principal? Sí, esto siempre es una cosa muy personal. Los libros son producto de una cosa, pero cada libro tiene su... Y el tema, yo en mi trabajo como historiador, donde agarro Darío es por la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi trabajo como investigador, como historiador, ha sido mucho en la cuestión de la identidad. Y la identidad se construye como un espejo. Entonces, por ejemplo, para la definición de la identidad brasileña, es muy importante la discusión de la identidad hispanoamericana, de la identidad con Estados Unidos, con Europa. O sea, siempre está buscando este juego de tu imagen en el espejo, ¿no? Entonces, y ahí llego a Darío, y Darío va a tener un papel muy importante en la transformación de la identidad hispanoamericana, justamente por este juego del espejo, como te ves la imagen invertida en el espejo. ¿Qué aspectos inéditos me podrías, o de la trayectoria de Rubén Darío, me podrías como compartir, o nos podrías compartir a cada uno de nosotros que se encuentran en tu libro y que nos van a ayudar como a comprender y a conocer más a este Rubén Darío? Nos comentabas al principio un Rubén Darío más humano, un Rubén Darío, o sea, que no solamente estaba como pensando en grandes poesías, sino que un Rubén Darío que se metía en problemas. Sí. O sea, ¿qué aspectos? ¿Qué ejemplos? Mira, un poco es un contrapunto a las biografías que lo hacen un tipo perfecto, ¿no? Y a veces, bueno, un tipo perfecto, pero bebía mucho. Y esto todos dicen.
incluso el tema del alcohol, yo lo procuro tratar también de una manera renovada. Por ejemplo, un crítico me ha criticado, no, ¿por qué el énfasis? No es un énfasis en la cuestión del alcohol. Porque primero es algo que es importante en su vida, va a morir a los 43 años de eso. Pero lo que procuro enseñar es que su relación con el alcohol, que es una enfermedad, ¿no? O sea, es un enfermo. O sea, no es una valoración moral, es un enfermo. Pero su relación con su enfermedad cambia mucho a lo largo de su vida. Hay un momento que es algo divertido, que hace tonterías. Algunas son muy divertidas. Por ejemplo, hay un episodio que está borracho por la calle y ve un velório. Está el velório, está la gente, el velório, está el muerto, y está borrachísimo, entra en el velório y está muy triste. Entonces intenta sacar el fallecido de su lugar para ponerse ahí. Ahí casi lo matan, ¿no? Entonces hay varios episodios de eso, pero la énfasis no es para enseñar eso. La énfasis en estas cuestiones, primero que es bueno desde el punto de vista literario, poner casos divertidos aquí y allá para que la lectura sea una lectura fácil. Es algo también que busqué. O sea, no es un libro de historia, no estoy buscando. O sea, la tesis que quiero desarrollar está ahí, pero espero que al final de la lectura el lector o la lectora se dé cuenta que había una tesis, pero no estoy buscando enseñarla. Entonces hay que poner eso. ¿Cuál es ese objetivo que surgió o por qué fue que comenzaste como a escribir, ¿no?, sobre este libro? Lo que intento presentar en el libro es un poco esto del rompecabezas, ¿no? Y que el lector y la lectora que construya su propio Darío. Y la idea que quiero pasar es esa, o sea, tenemos que trabajar la mirada del personaje y todo eso ponerlo en su contexto. Entonces, por esto es toda esta discusión histórica y todo eso. Y finalmente ahí traigo, digamos, mi sombrero de historiador, el rol muy importante de Darío en la definición de la identidad hispanoamericana, que es algo que no se habla. Como ven, es un libro que tiene mucho, se puede leer por muchos lados, ¿no? Se puede leer, por ejemplo, las historias de la vida, estas cosas divertidas que entran en el velorio, quieren sacar el defunto, el muerto de ahí, las discusiones que tienen con sus amigos hispanoamericanos en París, que hay duelos de espada. Darío tiene con Gómez Carrillo, tiene miedo que Gómez Carrillo lo mate, ¿no? Gómez Carrillo era muy bueno en la espada, ¿no? Era un gran espadachín. Entonces se pelean todo eso, entonces está huyendo de Gómez Carrillo, ¿no? Entonces hay cosas ahí, se puede leer el libro, yo busqué que sea un libro que se puede leer de varias maneras y en varios niveles, ¿no? Entonces también les invito, creo que será una lectura que se puede tirar provecho de muchos lados. Pequeños detalles que hicieron que el libro tenga esta riqueza respecto a Rubén Darío. Tuviste que ir a la fuente, me refiero a personas que de alguna manera fueron obteniendo la información de boca en boca, algunos familiares que aún estén de alguna manera ligados a él. ¿Cómo fue esa investigación? Me llama mucho la atención cómo encontraste esos datos. Agoté las fuentes brasileñas, no hay tanto, son 2 visitas de meses, cada una de un par de meses, otra de 2 semanas, entonces agoté las fuentes, pero ahí tengo un libro sobre eso, sobre pasaje en Brasil. Entonces aquí aproveché poca cosa, aproveché lo que interesa más al lector hispano, ¿no? Y ahí, llegando a Nicaragua, me puse en contacto con los historiadores, por supuesto, mi otro sombrero, ¿no? Y ahí me hice parte, fui invitado y acepté con gusto en la Academia de Geografía e Historia. Y ahí hay una cantidad de darianistas, ¿no? Y ahí ellos, los documentos que hacían falta, ellos los tenían en su biblioteca. Y ahí me prestaban. O sea, y hoy por hoy hay muchísimas cosas en Internet. Entonces, por ejemplo, yo investigué, y esto es algo innovador, yo investigué casi todos, no digo todos porque nunca son todos, ningún historiador debe decir que ha investigado todos, esto no es verdad, esto no pasa en ningún caso, pero investigué de manera muy fuerte los artículos que ha escrito para La Nación,
pero por internet. Hay una universidad en Buenos Aires que los tiene internet. Y había unos dos problemas que, en fin, envié correo electrónico, me arreglaron. Busqué también en la universidad los archivos en España por internet. Estamos en pandemia, ¿no? Entonces, se pedía algo por internet, todo te atendía. Una maravilla. Entonces también, yo tenía los archivos nicas, ¿no? Los archivos nicaragüenses, tenía acceso a personas que, por supuesto, hoy por hoy no hay nadie que haya convivido con él, ¿no? No puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, había gente que había conocido a Rosario todavía. Y ahí hay cosas escritas, muchas cosas escritas, y ahí está esta cosa del historiador, ¿no? Que tiene muchas fuentes y tiene que decidir, porque las fuentes a veces están en choque, ¿no? Ese dice eso, ese dice eso, y uno tiene que buscar, bueno, creo más en eso por alguna razón. Todo este trabajo documental en relación a también una afirmación que hacía las ciencias sociales, ahora parece que su tema principal es la identidad, y el libro es sobre identidades, pero cuenta también cómo Darío fue fundamental para la construcción de la identidad latinoamericana, que no existía, entonces se tuvo que hacer. Es ficción, en buena medida es un trabajo ficcional. La identidad latinoamericana pasa por una construcción literaria, pasa por la construcción de monumentos, pero también como Darío tiene muchas identidades y puede cambiarlas dependiendo de la situación, porque él también, como que su identidad es también ficcional. La pregunta es un poco eso, si considera si las identidades son ficcionales. Todas las identidades son creaciones, son ficciones, incluso algunas las identidades que se presentan como naturales, por ejemplo, raza. No, raza es una invención, no es una realidad biológica, son invenciones. Entonces, mismo las identidades, por ejemplo, género. Hay personas que tienen pene, otros tienen vagina. Pero esto no necesariamente es lo que comprendemos, por ejemplo, el concepto de género va mucho más allá de eso, como identidad, ¿no? Y ser mujer hoy es muy distinto de ser mujer en el tiempo de Darío. Entonces, todos son construcciones ideológicas, ¿no? Las naciones, o sea, Brasil no existe, o sea, Brasil... No, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque hubo un momento que no había Brasil, ¿no? En el siglo XIII no había Brasil, no podía haber, ¿no? Todos nuestros países, o sea, incluso cualquier país, la idea de que los países son muy antiguos, entonces no, las naciones son inventadas en el siglo XVIII, siglo XIX. Para usted, ¿cuál es su Rubén Darío? Yo hago un montaje, pero cada vez que leo, tengo que leer, porque vengo aquí, bueno, tengo que leer, porque ya no me acuerdo lo que escribí. Cada vez que leo, lo leo un otro Rubén Darío, porque la cosa de que nunca se baña en el mismo río. Yo nunca leo el mismo libro, aunque sea mi libro, y leerlo otra vez, porque al leerlo lo va a leer de otra manera. Entonces el personaje te va a aparecer de otra manera. Y esto es muy bueno, la verdad yo creo que esta es la idea, ¿no? Entonces, como digo, el verdadero Rubén Darío no existe, y el que existió a cada momento, ¿no? Porque se pone el Rubén Darío maduro, como un Rubén Darío jovencito, el Rubén Darío que intenta volver al cristianismo, de alguna manera no son la misma persona, entre comillas, ¿no? Entonces, mi respuesta es esa. Bueno, ojalá, si lees mi libro, ojalá tenga elementos para crear tu Rubén Darío. Sí, entonces, de verdad yo creo que este conversatorio pues ha sido muy, muy interesante, ha sido muy provechoso, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias también a Luis por acompañarnos, por ser parte de este proyecto, ¿verdad? A cada uno de ustedes,